que yo ya estoy en After, me voy a crear una nueva composición. La composición la voy a dejar en 1920 por 1080, voy a hacer una ¿cómo se llama? Composición con una resolución de televisión, ¿no es cierto? 29,97 fotogramas por segundo, píxeles cuadrados, ¿no es cierto? Y la voy a dejar de más o menos unos 5 segunditos más o menos, ¿no es cierto? Voy a desbloquear ahí, ¿no es cierto? Y tengo ya mi lienzo listo para trabajar, ¿no es cierto? Voy a ajustar aquí al 100% y me voy a revisar aquí un poquito en los ajustes de la composición, que es lo que tengo acá. Entonces aquí también yo tengo lo que se llama el procesador 3D, ¿no es cierto? Y nosotros hemos trabajado primeramente, ¿no es cierto? Hemos trabajado, ¿no es cierto?, en Classic 3D digamos, cuando empezamos a trabajar en After, empezamos a trabajar en Classic 3D, pero aquí yo puedo cambiar el procesador, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo aquí este 3D con trazado de rayo que es un poquito pesadito para las tarjetas de video. Este está mucho más optimizado hoy en día, Cinema 4D, ¿no es cierto? Y el procesador Cinema 4D, ¿no es cierto? Aquí, como bien dice aquí, permite la extrusión de textos y formas, ¿no es cierto? Por lo tanto, de textos y capas de forma, ¿no es cierto? Es el procesador preferido para el trabajo extruido 3D en la mayoría de los equipos. Entonces, lo que yo tengo habilitado para hacer acá es lo que sale aquí, ¿no es cierto? Texto y formas de extrusión y biselados, reflejos, capas de imágenes con curvas, perdón, capas de imágenes curvas, modificaciones de material en el texto, el de modificaciones de material en el texto o formas de biselados y bordes, ¿no es cierto? Capas de entorno, solo en reflejos, transparencia de profundidad de precomposición con efectos de canal, ¿no es cierto? Y está deshabilitado algunas cositas como los modos de fusión, ¿no es cierto? Mates de seguimiento, estilos de capa. Ya vamos a ver un poquito qué son los mates de seguimiento a propósito que aparece aquí, ¿no es cierto? No están tampoco habilitadas las máscaras y efectos en tales cosas, ¿no es cierto? Bueno, en fin, la profundidad de campo de la cámara tampoco está habilitado, acepta solo sombras, no está habilitada la transmisión de la luz, entonces hay algunas cosillas que también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? En este caso yo voy a poner aquí un nuevo sólido, ¿no es cierto? Este sólido como viene al tiro con las dimensiones, yo lo voy a poner aquí. Y además me voy a crear también aquí rápidamente un texto, una nueva capa de texto, ¿no es cierto? Y en este texto, y aquí voy a poner la palabra texto nomás yo, lo voy a agrandar un poquitito, ¿no es cierto? Un 200% el texto, ¿no es cierto? Lo voy a alinear también aquí el texto, me gusta trabajar con este. Voy a tomar aquí el texto y lo voy a alinear que quede centradito, ¿no es cierto? Pero en este momento yo tengo dos capitas que están funcionando, que están en 2D, ¿no es cierto? No, yo tengo aquí, si yo abro cualquier parámetro, yo tengo, aquí yo tengo, si ustedes se fijan, tengo dos dimensiones nomás, tengo dos valores nomás los que estoy trabajando, ¿no es cierto? X y Y, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo pongo aquí, en este cubito, que me dice aquí, capa 3D permite manipular esta capa en tres dimensiones. Si yo selecciono aquí y la pongo en 3D la capa, ahora yo ya tengo mis tres dimensiones, ¿no es cierto? X, Y Z, ¿no es cierto? El valor de Z que está en 0 en este momento. ¿Y por qué está en 0 el valor del Z? ¿No es cierto? Porque si yo después voy a poner aquí el sólido también en 3D, y también va a estar si yo lo pongo acá, yo también voy a ver que en la posición va a estar en 0 en Z. ¿Por qué va a estar en 0 en Z? ¿Por qué? Porque si yo voy a ver aquí, yo tengo aquí un panelcito que dice cámara activa, frente, izquierda, superior, ¿no es cierto? Me voy a poner en la vista izquierda. Se fijan, yo tengo las dos capas seleccionadas y están pegadas las dos una a la otra. Así que a mí en este caso me gustaría mover ese valor de Z en texto, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a activar aquí este curso, voy a mover aquí un poquitito con el eje Z, ¿no es cierto? Me estoy separando un poco
un buen poco del fondo, ¿no es cierto? Y ahora lo voy a ver aquí con la cámara activa, sigo viéndolo muy parecido, ¿no es cierto? Pero aquí puedo mirar aquí qué está pasando. Por ejemplo, aquí yo tengo una vista superior, ¿no es cierto? Estoy mirándolo desde arriba. Entonces tengo mi sólido, ¿no es cierto? Y mi texto que están separados, ¿no es cierto? En un principio estaban juntos, estaban ahí, y ahora están separados, ¿no es cierto? Yo los tengo acá. Por lo tanto, yo podría poner aquí un elemento más adelante también del texto, ¿no es cierto? Aquí yo lo voy a mirar aquí con una nueva vista, esta vista personalizada, que me permite ver a mí que estoy y traspasé el sólido, ¿no es cierto? Ahí estoy más adelante, ¿no es cierto? Yo acá arribita tengo una herramientita que está aquí que se llama cámara unificada, que tiene una flechita aquí. Si yo la abro esta flechita, yo tengo aquí varias herramientitas de visualización, que son por ejemplo esta cámara orbital, que me permite mirar aquí qué es lo que está pasando con este texto y con este fondo, ¿se fijan? Voy a ponerlo aquí en completo para que, a ver si me muestra un poquito más de calidad. ¿Se fijan? Entonces yo tengo ahí separado una cosa de la otra. ¿Cierto? Voy a volver aquí a mi cámara activa, ¿no es cierto? Voy a dejar el texto ahí, yo ya sé que tengo el texto separado, ¿no es cierto? En el eje Z, desde, o sea, frente al sólido, ¿no es cierto? Están separados. Así que yo podría ahora, por ejemplo, y ocupando este mismo texto, por ejemplo, yo voy a ocupar el texto aquí, ya que estamos trabajando con el procesador Cinema 4D, ¿no es cierto? Yo tengo, si no tuviera ese procesador Cinema 4D aquí, yo no tendría estas dos opciones que tengo acá ahora. O sea, las tendría, pero no tendría, de hecho, bueno, no las tendría si yo las tuviera aquí, obviamente no las tengo, pero no tendría tantas opciones aquí para trabajar con esta parte. Entonces aquí yo, por ejemplo, que tengo opciones de geometría, entrar un poquito para atrás, se me perdió ahí lo... Aprovechando que estamos con el procesador Cinema 4D, ¿no es cierto? Y que estamos con la capa en 3D, ¿no es cierto? Yo voy a ver ahora que tengo aquí opciones de geometría y opciones de material, ¿no es cierto? Entonces en las opciones de geometría yo me voy a meter aquí y tengo el estilo del bisel, que aquí lo tengo en ninguno, angular, cóncavo, convexo, ya vamos a ir viendo de qué se tratan, la profundidad del bisel, pero aquí yo prontamente aquí yo tengo la profundidad de la extrusión, que es lo que me importa ahora un poco para poder hacer volumétrica este texto. Así que le voy a dar, por ejemplo, aquí 30 píxeles, ¿cierto? Un valor de 30 y lo voy a mirar un poquito aquí en una cámara, en una vista. Por ejemplo, aquí tengo la vista izquierda. ¿Se fijan que ahora yo tengo, voy a tomar aquí se fijan que ahora yo tengo acá un poquito de grosor, ¿no es cierto? Un poquito de volumen, lo voy a estirar un poquitito más. ¿Se fijan cómo lo estoy extruyendo el texto? Lo voy a dejar en 100, por ejemplo, para no sea tan extenso ahí, ¿no es cierto? Y después más ratito voy a ver qué es lo que pasa con este estilo de bisel y estas otras cosas. Voy a ir visualizando un poquito qué es lo que está pasando aquí en vista personalizada. Se fijan, ya puedo ver un poquito mi texto. Voy a volver a esta camarita, ¿no es cierto? Se fijan cómo me va mostrando ahí el, en 3D un poquito. Lo voy a dejar ahí lo más cercano a la vista personalizada 1, ¿no es cierto? Ahí está el texto, ¿cierto? Pero todavía todo esto se ve un poco plano, ¿no es cierto? No tengo el sólido. También antes podríamos haber hecho una mascarita, pero aquí las máscaras no me van a tomar en esta modalidad de 3D y con ese también y con ese procesador. Entonces yo también podría volver aquí a la vista cámara activa, ¿no es cierto? Y entonces agregar ahora, por ejemplo, un nuevo elemento que sería, por ejemplo, una luz, ¿no es cierto? En este caso yo tengo una luz concentrada, tengo tipos de luz, ¿no es cierto? Tipo de luz paralelo, luz concentrada, punto ambiente. Ya las vamos a ir utilizando varias, ¿no es cierto? Yo aquí voy a tener, por ejemplo, voy a ocupar la luz concentrada, que sería un spot, ¿no es cierto? Con una intensidad, con un color.
Y además con un temita muy bien interesante que es la proyección de las sombras, ¿no es cierto? Aquí yo estoy marcando la proyección de las sombras con una oscuridad de la sombra, por ejemplo, la oscuridad yo la voy a dejar aquí como viene por defecto y también la voy a dejar aquí en 0, ¿no es cierto? Y ahí estoy con la sombra, ¿no es cierto? Pero no veo precisamente toda la sombra, así que voy a ir aquí a donde está el texto, con las opciones del material, y le voy a decir también al material que está aquí, está desactivado el proyectar sombra, lo voy a activar, ¿no es cierto? Y ahí yo ya tengo la sombra, ¿no es cierto?, del texto. Entonces voy a ir aquí de nuevo a la luz, doble clic, o puedo volver también a través de entrar aquí a la capa, ¿no es cierto?, opciones de la luz. En este caso yo, por ejemplo, tengo la oscuridad de la sombra, la voy a poner en un 50%, por ejemplo. ¿Te fijan? Además el sólido lo voy a hacer un poquito más blanquito para que se vea un poquito más, ¿no es cierto? Lo voy a poner por aquí, ese blanco, ahí. Un poquito más blancuzco ahí para que se note un poquito más, ¿no es cierto? Por ahí. Entonces ya puedo ir viendo mi luz que la tengo representada, ¿no es cierto? Aquí en este elemento que está acá, ¿no es cierto? Que yo la puedo ir moviendo esa luz, ¿no es cierto? Por lo tanto la puedo animar la luz, ¿no es cierto? Aquí yo la voy a poner bien en el centro la luz, con el eje X, ¿no es cierto? Con este cursor yo puedo centrarlo ahí, ¿cierto? Me voy a ir poniendo aquí en el medio y la voy a poner súper, súper central la luz, ahí, como fuera eso, por ejemplo. Entonces mi lámpara está frente al texto, ¿no es cierto? Y esa pared que está atrás está recibiendo la sombra de esa lamparita, ¿no es cierto? Y ese material que sería el texto. Por supuesto que la luz yo también la puedo trabajar un poquito acá y puedo ir mirando que puedo cambiar el color de la luz, por ejemplo. Ir viendo cómo queda. Se fijan y voy trabajando. Entonces obviamente se va a ir produciendo en que voy combinando colores, ¿no es cierto? El color de la luz versus el color del sólido y el color del texto. También obviamente si yo ocupo una luz blanca, voy a ver los colores reales con los que estoy trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el color del texto yo lo voy a cambiar acá y lo voy a poner de un color un poquito más rojito, por ejemplo, el texto. Y lo voy a poner rojo mi texto ahí. Entonces yo ya con mi luz, yo ya veo que mi luz blanca, yo ya veo que mi texto es rojo, ¿no es cierto? Y ahí puedo ir animando obviamente la luz, la puedo mover de arriba para abajo, ¿no es cierto? La voy a llamar acá y voy a ir mirando. Si yo lo tomo desde acá, puedo ir mirando al tiro los cambios que van sucediendo, ¿no es cierto? El ángulo el calado del cono, ¿no es cierto? El ángulo del cono, más chiquitito el cono, más cerrado, perdón, el cono, ¿no es cierto? Va cambiando el aspecto de la sombra, ¿se fijan? Se va poniendo un poquito más. Aquí le voy a dar un poquito más de difusión a la sombra. Voy a ampliar un poquito el cono aquí también para que se vea, no se vea tan negro ahí en el contorno. ¿Se fijan? Voy a volver un poquito con la sombra del texto para que se vea un poquito más marcadita ahí. La mitad. ¿No es cierto? ¿Se fijan? Yo, incluso, bueno, yo obviamente si yo cambio el color de la luz, me voy aquí un poquito de rojo tal vez y me voy aquí a una cosa un poquito más oscurita tal vez, ¿no es cierto? Voy perdiendo un poquito ese color, ¿no es cierto? Con la luz blanca es la que me sirve para ver el color del texto correctamente, pero yo le puedo ir dando un color a esa luz
el color que yo quiera, digamos, ¿no es cierto? Y aquí tengo una serie de otros parámetros más que ustedes pueden ir moviendo y pueden ir jugando y pueden ir viendo. Por ejemplo, el texto, cómo recibe esa luz aquí en opciones de material, ¿no es cierto? El ambiente. Hay que ir probando, no sé, uno no lo conoce todo. Voy a ponerlo aquí más difuso, menos difuso. Es que esto en el fondo es como el material recibe la luz, ¿no es cierto? Intensidad especular, brillo especular, ¿no es cierto? A ver, voy a trabajar un poquito con el brillo, lo voy a poner el 50%, a ver qué es lo que me brinda ya. No lo está, no lo mueve siempre todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces hay que ir mirando qué es lo que va pasando ahí, cuáles son las mejores combinaciones, ¿no es cierto? Mira, ahí pasó algo interesante. También lo voy a poner al 50, a ver qué es lo que hace esto. Bueno, en fin, ahí ya estoy trabajando con ese texto, esa luz, ¿no es cierto? Ese fondo, ¿no es cierto? Y su sombra, ¿no es cierto? De la sombra del material, ¿cierto? Ahí voy a activarlo. Entonces yo ahora voy a trabajar con otro elemento aquí interesante que vendría siendo una nueva capa y aquí yo puedo, por ejemplo, instalar una cámara. Y por ejemplo, esa cámara yo puedo darle, bueno, obviamente le puedo poner un nombre, ¿no es cierto? Ahora lo voy a dejar como cámara 1. Y yo puedo poner aquí distintos milimetrajes de lentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me voy a quedar aquí con un 24 milímetros. Voy a hacer un lente cortito, así como un gran angular. ¿No es cierto? Y ustedes ven que aquí yo puedo habilitar la profundidad de campo, pero que con el procesador Cinema 4D no me permite habilitar la profundidad de campo. Yo se los voy a mostrar después cómo es la profundidad de campo en la cámara si es que la ocupamos sin ese procesador. Se fijan que ya la óptica del lente de la cámara me da una visión particular, ¿no es cierto?, de cómo se ve ese texto frente a esa sombra, ¿no es cierto? Y la cámara también tiene una serie de cositas que nosotros podemos ir seteando, ¿no es cierto? Vamos a ir ya viendo ahí que podemos tener la abertura del iris, ¿no es cierto? La forma del iris, el iris en fondo del diafragma, ¿no es cierto? La abertura del diafragma, la distancia de enfoque, la profundidad de campo que va a estar desactivada porque no va a funcionar con ese procesador. En fin, varias cositas, pero también voy a tener también la posición, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa voy a tener aquí en transformar? Voy a tener la posición, la rotación, ¿no es cierto? Y la orientación. Entonces, si yo tomo la posición, por ejemplo, me voy a poder acercar al texto con la cámara o me voy a poder alejar del texto. ¿Se fijan cómo me estoy alejando del texto con el eje Z, precisamente este? ¿No es cierto? Y como me estoy alejando tanto de todo lo que tengo ahí, estoy casi fuera de la composición, por lo tanto yo podría también aquí el sólido, volver a escalarlo un poquitito y dejarlo ahí para que no me falte el fondo, ¿no es cierto? Y pues podría venir aquí a la cámara, a la posición, ¿no es cierto? Fijar una posición en esa distancia e irme aquí a un segundo, por ejemplo, y ahora fijar la posición mucho más cerca del objeto y llegar ahí precisamente, ¿no es cierto? Además voy a tomar aquí los fotogramas clave, ¿no es cierto? Y les voy a decir asistente de fotograma, desaceleración, aceleración suave, y además voy a ir aquí a mi editor gráfico, lo voy a cerrar un poquitito ahí para poder verlo, y además voy a generar esa curva que ya la hemos visto ya presente en varios de nuestros movimientos, en varias de nuestras animaciones que hemos hecho, ¿no es cierto? Voy a volver a cerrar acá, voy a cerrar un poquitito aquí la línea del tiempo, ¿no es cierto? Y voy a ir mirando qué es lo que está pasando con esta animación que estoy haciendo de la cámara. Se fijan y ahí está acercándose un poquito lento el render, todo se va haciendo más lento, hay que tener un buen
procesadores, con lo que estoy trabajando yo acá es con un i7, pero que está mejorado con un disco SSD, ¿no es cierto? Y un poquito de RAM, que tiene 12 gigas este equipo, pero ustedes tienen tremendos equipos ahí de 16 gigas, o se pueden comprar, se pueden armar un tremendo PC con un super potencial para que esto corra y funciona, porque es esencial, o sea, tener esto, tener una máquina que actúe rápido, que nos muestre rápido los renders, sobre todo en aplicaciones mucho más poderosas que esta, por ejemplo como Cinema 4D o 3D Studio Max también, no sé, yo no lo conozco, no soy muy experto en 3D y en formatos del 3D, pero sí, digamos, puedo crear este tipo de formas acá en After Effects y obviamente hay que meterse a los programas nomás. Yo mi fuerte nunca ha sido el 3D, por lo tanto no me he metido mucho, ¿no? Y ya si yo he logrado logro hacer esto así en un ratito, es obvio que rápidamente tú te metes en un proyecto y lo puedes sacar adelante, ¿no es cierto? Hoy día con todos los tutoriales y con todas las cosas que hay se puede uno rápidamente meter en los otros, en esos programas que no conoces. Yo me voy a meter aquí en Cinema 4D y lo más probable es que en un ratito esté ya haciendo objetos y trayéndolos a la composición aquí en After Effects. Otro temita que tiene After es que se le pueden instalar, como se le pueden instalar tantos plugins, uno de esos plugins es Element 3D. Y Element 3D, que es de Video Copilot. Aquí pues yo les voy a poner una, una cosa pegada, adjunta a esto para que puedan ver un poquito qué es lo que hace. Un poquito rápido me quedó ahí el movimiento, así que lo voy a separar un poquito aquí con 2 segundos. ¿No es cierto? Y ahí va a quedar un poquito más, todo más lentito, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poquito para empezar, ya vamos a ir avanzando en este temita, así que voy a dejar como primera parte esto, ¿no es cierto? Voy a cortar aquí y le vamos a poner aquí texto extrude con luz y cámara.